por parte del Partido Demócrata Cristiano en el Departamento de la Libertad. Héctor, buenos días, bienvenido. Hay que quitarle el mute ahí. El audio. Activar el audio. Ahora sí. Todavía me muerde la tecnología. Buenos días, Diana. Buenos días, Tony. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Héctor. Igualmente, todo el gusto es mío. Bueno. Héctor, es difícil decirle Héctor, ¿verdad? Porque todos te tenemos bien identificado por el @toyitosal, Héctor. Gracias. Pues ahí estamos. Ya se hizo marca. Es Toyito Sal. Y veo que de alguna manera está intentando conectarse ya Rafael Lemus, quien es candidato a diputado, una diputación por el partido Arena, por el departamento de San Salvador, pero no sé si lo logra Rafael. Bueno, estará ahí en algún momento. Héctor, bueno, a ver si te logramos ver, Rafael, por favor, en esta transmisión, para que pues también la gente pueda verte a través de nuestra transmisión de Facebook, en nuestra plataforma, ahí en nuestro muro de Facebook. Rafael Lemus ya intentando conectarse. Bueno, Rafa. Yo oí que se expresó. Sí, un saludo cordial a ambos, a Tony y Diana, y a Héctor también, por supuesto. Hola, ¿qué tal, Rafael? De la radio. Okay. No tenemos imagen, Rafa. Sí, no sé qué está pasando. Ok. Bueno. A ver. Por ahí como que vaya. Por ahí casi. Bueno, hay que pedirle ayuda ahí a alguien más tecnológico para ver a Rafael Lemus. Antes, Héctor, en lo que logramos que Rafa se conecte ahí con imagen. A ver, ¿es la segunda vez que buscas una diputación, Héctor? ¿Perdón? ¿Es la segunda vez que buscas una diputación? Rafa. No sé qué está pasando. Ok. Bueno. Por ahí como que vaya. No, hay que quitar, te tienes que poner audífonos, Rafael, por favor. Para ver a Rafael Lemus. Antes, Héctor, en lo que logramos que Rafa se conecte ahí con imagen. A ver, ¿es la segunda vez que buscas una diputación, Héctor? Es la segunda vez, corrimos también el 2010. Correcto, es segunda vez. La primera vez pues fue en las elecciones anteriores, en las del 2018. Y ahora pues estamos de nuevo participando en esto. Te tiene que poner audífonos, Rafael, por favor. Si se pueden poner audífonos los dos, por favor. Héctor, en lo que logramos que Rafa se conecte ahí con imagen. A ver, es la segunda vez que busca una diputación, Héctor. Es la segunda vez, corrimos. Hola, se tienen que poner audífonos, por favor, para que podamos, eso, gracias, para que no haya rebote ahí en el, qué relajo, ¿verdad, Diana? Cabal, yo por eso mejor me quedé calladita, porque o sea, hemos tenido bastante feedback que no nos había pasado antes. Sí, bueno. Pero yo, maestro. Hay que ponerse los audífonos ahí, por favor. Diana Verónica, en lo que ellos logran ahí establecer una mejor comunicación. Pongamos en contexto la situación. Correcto. De la carrera política, es así, ¿no? Bueno, 28 de febrero de 2021, domingo, serán las elecciones para alcaldes, diputados a la Asamblea Legislativa y diputados al Parlamento Centroamericano. De acuerdo a lo último que nos dijo el Tribunal Supremo Electoral, Tony, el día de mañana 29 de julio, es la fecha límite que tienen los partidos políticos, de acuerdo a la ley de partidos políticos, para realizar sus elecciones internas. Recordemos que la ley ahora obliga a los partidos a realizar elecciones internas para elegir a sus candidatos. O sea que el día de mañana sería la fecha límite para realizarlas y presentar pues cuáles son las propuestas al Tribunal Supremo Electoral para su respectiva inscripción. Es así como ahora pues hemos invitado a un representante del Partido Demócrata Cristiano, Héctor Mengíbar, que corre, ya lo decías tú, Tony, como diputado por el Departamento de la Libertad, y a Rafael Lemus, que corre por una diputación por el Departamento de San Salvador por el Partido Arena. No sé si Rafael ya logró arreglar su situación. Hola, Rafael. Ya tengo audífonos, Tony. Bueno, hay que acercarse más al micrófono. Ahora tienes que acercarte más al micrófono, por favor. Héctor, entonces, buscas por segunda vez una diputación. ¿En qué lugar quedaste? ¿Cómo estuvo la votación interna del PS?
Pues por la gracia de Dios estuvo bastante transparente, que creo yo que es lo más importante en las votaciones internas. Hay que entender que los partidos políticos, sobre todo los llamados o mal llamados pequeños, no tenemos una gran membresía. Sin embargo, quienes están afiliados en el departamento asistieron a votar. Vamos a estar corriendo en la 10ª casilla con mi suplente, otra persona pues a quien se le tiene mucho cariño, Alfredito Alam. Ahí estamos, empezando, queriendo empezar a amenizar esta campaña electoral, esta crítica campaña electoral. ¿Por qué crítica, Héctor? Bueno, pues yo creo que si vamos a empezar por algún lado, habría que empezar como dijo en cierta ocasión el Papa Francisco en una reunión, dijo, entendemos que tenemos un problema, estamos conscientes de que tenemos un problema, o simplemente creemos que no está pasando nada. Si los salvadoreños entendemos el problema que tenemos de la posibilidad real y concreta de perder nuestra república y nuestra democracia, entendemos que esta elección es crítica. Es muchísimo más crítica que cualquiera de las anteriores. Lo que está en juego no es solamente curules en la Asamblea, sino que es el control total del Estado de parte de un gobierno autocrático, tirándole a tiránico, ampliamente señalado como violador de derechos humanos, como violador de la libertad de expresión. Entonces, en ese contexto, y si a eso le sumamos, una clase política que está bastante desgastada, tenemos los ingredientes críticos, la tormenta perfecta para que en El Salvador se pierda este logro que se llama democracia. Héctor, pero muchos pensarán, porque tú has señalado, a ver, este es un momento difícil en la situación política del país porque lo que se pretende con tener 3 órganos de Estado en la República es que haya balance de poderes, ¿verdad? Que nadie tenga el poder absoluto, sino que entre los 3 poderes, de los 3 órganos, del Estado haya un balance de poder. Pero muchos también dirán, miren, pero si la Asamblea Legislativa hasta el momento no ha satisfecho nuestras necesidades, antes de estar señalando a el órgano ejecutivo, deben señalarse ellos mismos, refiriéndonos al órgano legislativo. Y incluso el PDC pues ha sido señalado también por estas situaciones, o sea, la pérdida de credibilidad es grande, y yo no le llamaría credibilidad, le llamaría confianza y le llamaría vista al futuro, es grande en este momento, Héctor. Sí, como decía al principio, tenemos una clase política tremendamente desprestigiada, pero la política va a estar siempre presente y debemos continuar con ella y vamos a tener que vivir con ella. Entonces la única opción real que tenemos es rehabilitar esa política. Vamos a ver, hay al menos 3 puntos esenciales para entender la pérdida de credibilidad o la desacreditación de la política. En primer lugar, los centros de toma de decisión se han alejado de la ciudadanía. Hasta esta legislatura es que los ciudadanos hemos tenido la oportunidad de ver en algunas ocasiones cómo se dan las discusiones en las distintas comisiones de la Asamblea. Entonces, sentimos que las decisiones, y digo sentimos porque como ciudadano es mi sentir, que las decisiones se toman por argollas iluminadas, en burbujas doradas, gente que poco tiene que ver o que poco entiende de la realidad de los salvadoreños, toma las decisiones en algún lugar apartado y a escondidas del pueblo. En segundo lugar, pues tenemos también el sentimiento de impotencia que genera en el ciudadano, que cambiamos y cambiamos de gobiernos, cambiamos de legislaturas, cambiamos de Corte Suprema de Justicia, cambiamos las instituciones, vamos y votamos, pero nunca cambia nada. Lo único que cambian son los actores de una misma película. Y en último lugar, pues y tal vez lo más grave, son la serie de negocitos que le van saliendo a cada gobierno, a cada legislatura que llega. Entonces, en ese orden de cosas, la tarea más urgente de los ciudadanos es rehabilitar la política. Y digo de los ciudadanos, no de los políticos, porque habrá una gran cantidad de políticos que definitivamente serán incapaces de ser rehabilitados. ¿Por qué? Porque no quieren, porque han hecho de la política su forma de robar, que diga, de vivir,
Y en todo eso lo que se tiene que dar es esa rehabilitación de la política. La política es esencial, tú lo decías, 3 órganos del Estado que funcionan como parte de todo. frenos, como el sistema de frenos y contrapesos, que es el que se ha perdido porque tenemos un ejecutivo que simplemente señala a todo mundo de sus errores y que se empeña nada más en mentir, en engañar y en desacreditar a quienes están en contra. Ahora, Nuevas Ideas, que es el partido del presidente de la República, tiene, según las últimas encuestas, grandes posibilidades de obtener una bancada muy fuerte. ¿Qué se puede hacer, a través del PDC? ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen en cuanto a lograr diputaciones que, establezcan contrapesos a la hora de tomar decisiones ahí en la Asamblea Legislativa? Y al final tendrán que hacer alianzas con otros partidos políticos, con quienes se identifiquen para poder en realidad hacer un contrapeso dentro de la misma Asamblea Legislativa. Yo creo que el fenómeno que se está dando con el Green Team, con la Verde, el fenómeno que se está dando, que inició Rodolfo Parker hace 2 o 3 elecciones con una su palabrita que nunca me terminó de gustar mucho, que era ciudadanizar la política. Decía yo, muy largo, ni lo vamos a poder pronunciar bien, pero es cierto. Ahora hay una esperanza, la esperanza sigue siendo verde, aunque suene eslogan. Ahora tenemos un montón de gente, de personas valiosas, gente como Zulen Ayala, Juan Marco Álvarez, Vanessa, que va corriendo en la Libertad, que es una mujer con un currículum impresionante. Tenemos a José Carlos Parada, Marvin Portillo, a Conocimiento. Tenemos una gran cantidad de ciudadanos. Tenemos una gran cantidad de tuiteros metidos en el partido. Gente como Alfredo Navas, que fue de los iniciadores del PDC, que ahora regresa. Y esto es para mí una muy buena señal. Es una muy buena señal porque significa que de verdad ya estamos tomando conciencia de la dimensión del problema. A pesar de que muchos, y me incluyo, tenemos 7 años señalando el peligro que significa Nayib Bukele para El Salvador. Y lo único que hemos recibido en muchos casos ha sido burlas. Tony hablaba con respecto a la aprobación, al nivel de aprobación o al nivel de preferencia partidario que tiene Nuevas Ideas. Yo creo que para empezar hay que entender que Nuevas Ideas no es un movimiento político. Nuevas Ideas es una especie de secta. Es una especie de secta destructiva que está compuesta esencialmente por un líder con características mesiánicas, rodeado de un círculo de personajes que están empleados 24/7 en fortalecer esa imagen. Alrededor de esa secta surge un montón de mafias que lo único que pretenden es continuar o incrementar sus cuotas de poder, y me refiero concretamente al partido Gana. Aunque existe también una tendencia bien marcada a esto en el PCN. Entonces, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza para El Salvador? Son precisamente estas personas nuevas en política partidaria. Esa es la esperanza, que se logre hacer un contrapeso. Pero es paja estar hablando de una nueva clase política si no empezamos hablando de una nueva ciudadanía. Y esa nueva ciudadanía debe ser una ciudadanía fiscalizadora, una ciudadanía que esté permanentemente encima del político. La democracia no es solo ir a votar. La democracia es involucrarse, estar permanentemente metido viendo y contándole las costillas a cuánto funcionario hayamos electo. A ver, Diana Verónica, perdón, me parece que ya estamos viendo a Rafael Lemus. Hola Rafael, hacemos la prueba contigo para ver cómo interactuamos. Sí. Hola de nuevo, Tony, ¿me escuchas? Sí, bueno, ya te vemos, al menos ya te escuchamos mejor. ¿Has estado escuchando lo que dice Héctor, Rafa? ¿Perdone? Que si has estado escuchando lo que ha dicho Héctor Mengíbar con respecto... Sí, en general sí he estado escuchando y coincido bastante en el planteamiento de que hay una preocupación. La preocupación es que los ciudadanos vemos una amenaza de perder libertades, de perder incluso hasta las instituciones, y hay un esfuerzo del gobierno de destruir las instituciones, de desacreditarlas,
y de hacerlas ver mal cuando en realidad tienen un papel institucional y de lo que se trata es de fortalecerlas, no de destruirlas. Y en ese interés yo creo que la Asamblea es un órgano que debería de avanzar a construir capacidad institucional, es decir, gente preparada, gente técnica que le aporte, que las leyes sean respondiendo a las necesidades de la gente, pero respetando la institucionalidad del país. De nada nos sirve tener un presidente popular, pero que viola derechos humanos, que te quita libertades y que no hemos hablado mucho como sociedad del gran tema que se nos viene, y es que ha construido una gran crisis fiscal este gobierno. Este gobierno rápidamente llevó el país a una insolvencia. Lo que se ha tratado o procurando evitar es caer en una situación de insolvencia. Pues este gobierno, ante esta pandemia, lo que hizo es el que más ha gastado y sacrificado ingresos en esta crisis, más que cualquier país de América Latina. En los mismos datos del gobierno son 11 puntos del PIB. Eso a la gente probablemente no le diga mucho, pero en otras palabras, es elevar la deuda de un 72 a más de 92%. Hoy en día tú los ves que andan regalando bolsas, que andan regalando aquí y allá, pero lo que no te han dicho es que después de eso viene la subida de impuestos y el recorte de gastos. Y ahí los quisiera ver cuál va a ser su receta, porque los populistas, la parte simpática es cuando tienen dinero, pero cuando un populista no tiene dinero es un desastre para la sociedad, y eso es lo que han construido por esa irresponsabilidad del manejo. Ahí tú estás notando un tema que es bien importante, que la gente que va a tomar decisiones al menos tenga claro las implicaciones de cada decisión. Pero el populista lo que le interesa es que la gente le vote, que la gente se sienta bien, que se muestre simpático, se muestre popular. Pero eso no es lo fundamental para los ciudadanos. Lo fundamental es que construyamos entre todos un espacio de desarrollo, de convivencia democrática y sobre todo respetando los derechos humanos. Y esa situación de que yo veo la amenaza es la que me motivó de nuevo a participar en política, porque yo creo que hay un contraste en este momento. El gobierno trata de secretar la asamblea y como quien dice, yo puedo mandar a ese órgano a cualquiera. Y así lo ha tomado, está mandando a cualquiera. Gente que te habla de que su experticia es extraterrestre, comunicarse con extraterrestres, o sea, hasta locura, pues. Entonces, ese manejo que están haciendo de que a la asamblea puedo mandar a cualquiera y que lo que me interesa es nada más que voten por mí, por lo que yo digo, ese es un error, porque lo que más necesitamos es gente que tenga la capacidad de construir consenso, pero teniendo claridad técnica de lo que se está haciendo, porque al final quien va a pagar los platos rotos es la población. Y esto que te digo no es mentira. Este gobierno nos llevó a una crisis fiscal y lo peor, no ha resuelto el problema de salud, que eso es lo más triste, porque tú puedes decir, sí, se gastaron 20 puntos del PIB en este desmadre en deuda, pero resolvieron la salud. No, eso es falso. Hoy está más descontrolado que nunca. Hoy lo que te digo es que tenemos una situación de perder y perder. Perder o perder. ¿Por qué? Si tú quieres resolver la salud, tienes que tomar otra vez un montón de medidas drásticas y vas a volver a terminar a hundir la economía y hacer más grande el hoyo fiscal. Y al contrario, si tú quieres mejorar la economía, vas a agravar la situación de salud. Entonces, cualquier cosa que hagas ahorita es de perder. Y eso se construyó con todo este acúmulo de decisiones y por la falta de consenso. Se llegó al grado en la asamblea de pasar discutiendo una semana y el gran tema por el cual no hubo acuerdo es porque uno decía 10 días y el otro 15 días. Mira, era tan fácil como decir, ok, 10 días yo los agarro y después les demuestro que necesito otros 10 días. Pero esa capacidad de entendimiento no la quiso porque fue un manejo político. Ahí me quedaría en este primer momento, Tony y Diana. Ok, entendemos la posición, Rafael, y entendemos la posición, Héctor, pero el salvadoreño común y corriente, o sea, lo que necesita son respuestas, soluciones a sus problemas. Y lo que la gente viene diciendo, y se dice que en gran parte a eso se debe el ganar el presidente Bukele como presidente de la República, es el descontento con la clase política tradicional que ha estado ahí en la Asamblea Legislativa, llámese PDC, llámese Arena, y los cambios no han surgido. Entonces,
Tú mencionaste algo, Rafael, se necesita en la Asamblea Legislativa gente capacitada, gente técnica, pero además gente con la madurez emocional necesaria para lograr consensos, es decir, para lograr acuerdos entre todos los partidos políticos y tomar las mejores decisiones como país, no pensando en la próxima elección presidencial. ¿Qué hace que a través de ustedes que están buscando ser diputados esto cambie? Héctor. Bueno, tal vez un dato para agregarlo a lo que decía Rafael. Buenos días, Rafael. A mayo de este año, a mayo del 2020, el sistema de ahorro de pensiones estaba reportando una baja del 7.5% de afiliados. Es decir, que según el sistema de pensiones, a mayo del 2020, en relación a hace un año, se han perdido 54.654 empleos. Eso es algo que la población sí va a entender y ya está entendiendo. Hay 54.654 salvadoreños que no están cotizando, que están sin empleo, que están subempleados, que pasaron de tener su salario seguro a tener que andar vendiendo ceviches en las esquinas. El ministro Rolando Castro lo que ha dicho es que ese número no del todo es cierto, porque lo que ha dicho es que hay muchos patronos que siguen con su gente trabajando, pero que no mandan las cuotas de AFP ni de Seguro Social, y que por eso también se refleja esa baja. El ministro Rolando Castro se dedica a hablar de la casa ajena, pero no habla de la propia. Y quiero aprovechar esta oportunidad, porque las denuncias que recibo a título personal de algunos amigos en el Ministerio de Trabajo es que ni siquiera las condiciones mínimas de salubridad se les están dando. Me mandaron fotos de las mascarillas que les están dando, casa de herrero, cuchillo de palo. Señor ministro, haga algo por la gente. Si no, se va a empezar el genocidio de los doctores, se va a empezar a reproducir también en otras instituciones del Estado. En cuanto a por qué está ocurriendo esto, la forma más fácil es increíble el cinismo y la facilidad con la que este gobierno descarga toda su responsabilidad en cualquiera, menos aceptarla. Lo que decía Rafael con respecto al tema este del hospital en Cifco, del hospital El Chaparral. Ayer hay una publicación del señor presidente en Facebook diciendo que han solucionado el problema y cantando como victoria lo que ha sido la más grande derrota en el combate a la pandemia. 73 millones tirados en un estanque para tilapias que están haciendo ahí, y adentro inaugurando un hospital que al final de cuentas fue mentira, y ahora queriendo obligar, porque están las denuncias, no es algo que me estoy inventando, queriendo obligar a gente de la zona oriental a que se venga a trabajar a Cifco porque ni siquiera el personal tiene. Entonces... A ver, pero Héctor, a ver, ahí el hospital Cifco en su primera etapa sí está funcionando, tiene ahí pacientes. El 5 de agosto van a inaugurar la segunda parte. Tal vez lo que mucha gente ha cuestionado es la construcción de un hospital permanente en el estacionamiento, que vemos que tiene cierto avance, ¿verdad? Pero sí, te puedo decir, porque tengo un familiar ahí que está siendo atendido, y sí, vaya, digamos, están dándole los cuidados a estos pacientes que están ahí. Lástima que no han permitido el ingreso, vaya, de la prensa para constatar un montón de situaciones que se han cuestionado, ¿verdad? Eventualmente habrá ahí un hospital y el proyecto, entiendo yo, es una ciudad hospitalaria que mucha falta le hace también a este país. Vamos a ver, se decretó en El Salvador una cuarentena, por cierto, la más larga del mundo. La cuarentena debió servir para que el sistema de salud se preparara para recibir la mayor cantidad de personas enfermas de COVID que fuera posible. Infectólogos, el colegio médico,
autoridades internacionales, doctores de todo tipo, dijeron que lo que había que hacer. En cambio de eso, y en el ánimo del populismo, se dice vamos a construir el hospital más grande de Latinoamérica. En el Reino Unido, en Inglaterra, se habilitó un hospital con cerca de 3.000 camas, si mal no recuerdo, en 9 días. Agarraron un pabellón como el de CIFCO, metieron las camas y empezaron a recibir pacientes para no contaminar toda la red pública hospitalaria. En España se tardó creo que 15 días, 3.000 camas también. No son ganas de criticar. El gremio médico es que estamos viviendo un genocidio de los doctores. Ya se está denunciando a Bolsonaro por lo mismo. No hay insumos para los doctores. El insumo sirve para la foto. Entonces, desafortunadamente, todavía vemos muchos salvadoreños que queremos pretender que esta es una lucha política como cualquier otra, como cualquier elección, y no tiene nada que ver con cualquier cosa que hayamos vivido. Esto es un fenómeno inédito, y si no somos capaces de entenderlo y afrontarlo con esa entereza, El Salvador se pierde por completo en febrero del año entrante. Entonces reitero mi pregunta, Héctor, ¿qué ofrece Héctor Mengíbar? Porque ahora tenemos el voto por rostro. ¿Qué ofrece Héctor Mengíbar? ¿No me escuchas? ¿Cómo no? ¿Sí? Ok. ¿Qué ofrece Héctor Mengíbar a través del PDC, del Partido Demócrata Cristiano, para cambiar esas realidades que por años se han venido prometiendo, pero que nunca se han generado los cambios que en realidad el país necesita? Porque ya lo decía Tony, o sea, el sistema de salud en nuestro país por años ha estado en esa situación precaria que todos hemos estado viviendo, ¿ya? Entonces, es momento, la gente lo que está esperando es un cambio, pero un cambio radical en donde la salud sí esté al alcance de todos, pero salud de primera calidad. ¿Qué ofrece Héctor Mengíbar para cambiar esas realidades? En primer lugar, creo yo que es la intención del Green Team, de la Verde. Creo que es nuestra intención como grupo, es ofrecer una resistencia, una oposición real a un proyecto dictatorial. Establecer y restablecer ese sistema de frenos y balances que es el que estamos perdiendo, ofreciendo gente, diputados altamente capacitados en distintas áreas, como para poder empezar, una vez se haya detenido la amenaza, a aportar con soluciones. Tenemos un enfermo grave, ahorita tiene 41 de temperatura, hay que bajar de la temperatura primero y después empezar a ver qué es, cómo lo vamos a tratar. Si es necesario meterlo en una tina de hielo, pues lo vamos a meter. ¿Para qué? Para poder empezar a tratar el mal de fondo, que son justamente esas cosas que tú señalas, Diana. El error histórico de nuestra política de no haber atendido los problemas estructurales de la nación. A ver, Rafael Lemus, desde el punto de vista de un partido como Alianza Republicana Nacionalista, Arena, que ya estuvo en el poder, que ha tenido casos de corrupción, que ahorita pues hizo unas elecciones que, vaya, muchos dijeron ya todo estaba pues solo para determinar quién iba de primero, quién iba. Creo que de alguna manera se han cuidado ustedes de no tener disidencias que las han tenido en esta legislatura. Pero para los partidos tradicionales es un poco cuesta arriba por la pérdida de confianza de la que ya hablaba Diana Verónica Ramos, Rafael. Sí, totalmente. Ese es un hecho y se refleja en las encuestas, pero los partidos tradicionales tienen que mostrar personas que tengan capacidad, que sean honestas, que sean correctas y que sean profesionales competentes. Ese es el activo en el cual ellos ahora pueden mostrarse. Y tú ves, por ejemplo, algunos casos como PDC y los nuevos partidos están tratando de presentar esa oferta, que es gente muy bien preparada, gente correcta, gente honesta, incluso que no ha estado ni metida en política, otros que no tanto, pero esa es la mezcla y ese debe haber sido el esfuerzo del partido. Pero claro, hay personas que ya están en el cargo que es normal que aspiren a reelección. Entonces ahí se ha hecho ese mix. Y justamente esa es, digamos, mi intención, ser una carta, una opción que justamente proporciona capacidad técnica,
una experiencia profesional y sobre todo honestidad. Yo creo que eso es lo que el país más está demandando, gente en la cual se pueda confiar por su honestidad y por su capacidad. Y lo otro, y recordemos que esta es una votación por rostro. La marca te puede ayudar como vehículo, como un piso de votos, pero el resto es la capacidad de la gente de venderse y de justamente ofrecer lo que es y lo que puede contribuir a un órgano donde lo que más importante es un consenso, pero sí es un consenso de cosas que son atinadas y técnicamente correctas, porque tú puedes tener un consenso sobre algún error, y eso no ha estado pasando. Por ejemplo, en algún momento el presidente pidió $5,000 millones y a los partidos ya estaban dispuestos a dárselo. ¿Y por qué no se lo dieron? No se lo dieron por la reacción de los mercados. Las tasas de los bonos de El Salvador, el precio se desplomó, se llegó a cotizar hasta en términos de rendimiento arriba del 30%. ¿Por qué? Porque El Salvador salió como loco a conseguir dinero cuando el problema de El Salvador en ese momento, ¿sabes cuántos casos eran de COVID? 0. Y cuando comenzamos el encierro, ¿cuántos casos eran? 0. Y todo eso fue un problema de gestión. Nadie duda que el presidente tomó decisiones correctas al inicio, con los cierres de fronteras, pero después en adelante fue un cúmulo de malas decisiones, porque si algo fue como un fermento de contagio, fueron esos centros de cuarentena, esos centros de internamiento. Ahí se violaron derechos, se contaminó gente por la gestión que se hizo. Y después los médicos no tenían equipo y se empezó a migrar la enfermedad a médicos, a policías, a soldados y a misma gente que estaba ocupada en esas labores. Y de ahí se ha regado por los mismos empleados y funcionarios públicos al resto de la sociedad. Hay que ser claro, eso ha sido así. Y el otro factor que se habla poco de estos contagios tiene que ver con toda la gente deportada. Nos han estado deportando mucha gente y un porcentaje de contagiados. Y toda esa mezcla de malas decisiones, hoy la sociedad las está pagando con esos encierros en momentos no adecuados, porque tiene que tener claro que podía tener sentido las cuarentenas esas largas si era una fase de preparación para construir la capacidad de atención, pero no se hizo. Un hospital nuevo para un país siempre es algo bueno, pero aquí de lo que se trataba era de atender una opción de solución a un problema de epidemia. Un hospital necesita una inversión más grande, más tiempo y con mejor diseño de ingeniería, etcétera. Incluso la zona donde lo vas a poner. Donde han puesto nuevos hospitales es una zona turística, de hoteles, de restaurantes. O sea, lo iba a poner al barrio que no es adecuado. Eso te va a crear otros problemas luego. Entonces, lo que nosotros tuvimos fue una suerte de improvisaciones. De hecho, ese hospital salió como una decisión tan temporal. Después se cambió la decisión. O sea, ha sido manejos improvisados. Y lo estamos pagando porque hoy, como te repito, no hemos resuelto, no hemos controlado el tema de salud y tenemos la economía aplastada, desplomada. Y entonces, cualquier cosa que tú hagas ahorita, vas a perder. ¿Querés solamente atender la salud? Tenés que seguir sacrificando la economía y por lo tanto vas a pagar ese otro costo. O al contrario, ¿querés recuperar la economía? Vas a tener que pagar el costo en salud. Y tenemos un presidente que dijo, yo le voy a apostar a cuidar las vidas, a cuidar la salud. Esa es la prioridad. Está bien, es una opción de política. El tema es, ¿y cuál es el resultado? Que no lo logró, que tenemos deportados los hospitales, que tenemos contagiados todos los hospitales y la economía desplomada. Yo te puedo aceptar el trueque, pero si logras el objetivo. Porque al final la buena intención, el objetivo no lo vamos a discutir. Tenemos que discutir los resultados dentro de esa estrategia. Y el resultado es que no se logró, es que se falló. Y ahí puedes repartir culpas. Pero el líder de esta decisión y quien la tomó y quien la empujó y quien la ejecutó es el gobierno. ¿Coincides, Rafael, con Héctor en que de llegar a convertirse en diputados en la Asamblea Legislativa, lo primero es en realidad ser un órgano de Estado que establezca el contrapeso frente al órgano ejecutivo
y luego comenzar a legislar provocando los cambios que el país necesita. Creo que lo que ocurre es que, digamos que ese es un marco general. Uno tiene que llegar con una actitud a ese cargo de hacer una contribución, de legislar en favor de las necesidades de la gente, de que la sociedad avance con participación, democracia. Hay mucha gente que está quedando fuera. Por ejemplo, ahorita tenemos nuevos pobres, más o menos 500,000 de personas. Entonces, por decirte algo, Diana, cosas tan básicas de la crisis, hoy en día, a este momento, no se le ha dado ni un centavo partido por la mitad, como dice el presidente, a ningún trabajador que perdió empleo, a ningún empresario que dejó de vender porque el gobierno lo obligó a cerrar. A ninguno de ellos se le ha dado ni un centavo partido por la mitad, cuando era una prioridad. ¿Que se ha creado el fideicomiso? Sí, pero ¿de qué te sirve que te quieran dar una ayuda después de 5 meses de haberte obligado a cerrar tu negocio? Tu negocio ya está quebrado, no nos engañemos. Y es más, hoy ¿cuál fue la decisión en la misma asamblea? Que el dinero que se vaya a dar a los empresarios ya no es a los quebrados, sino es al que siga funcionando. Es decir, han reconocido que han quebrado, lo que Héctor decía, los demás de 60,000 desempleados. Ojo, es cierto, nosotros estamos cuidando vidas, pero también cuando tú generas un desempleo, esa familia pierde sus ingresos, pierde su forma de alimentación, puede perder su casa, sus hijos pueden dejar de estudiar, los tenés que pasar de un colegio a una escuela y tú sabes lo que eso implica, etcétera. Tendrás que vender tu carro y ahora andar en bus. Todos sabemos lo que eso significa. A ver, Rafael. Y no hay que olvidar solo en esto. Cuando decimos sacrificar la economía, no nos perdamos. Estamos hablando también de perjudicar personas. Disculpa, Tony. Sí, no, Rafa, ¿podrías contextualizar ese cambio en el enfoque de algunos dineros del fideicomiso de los 600 millones de dólares, por favor, que acabas de mencionar? Y si Héctor quiere opinar, pues también. Ok, vaya, mira. Todo esto arrancó con que se aprobaron 2,000 millones de dólares y ahí ya llevaba implícito que se tenía que pagar planillas. ¿Te recuerdas que hubo una gran discusión de si la planilla la pagaba el seguro o salía de ese dinero? El gobierno no quería tocar ese dinero ni tampoco que lo pagara el IS, por razones obvias, para que se iba a quebrar el IS. Pero entonces se empezó a discutir con la NEP y el gobierno, ellos en una mesa aparte y se levantaron, salieron con esa propuesta de 1,000 millones y de ahí darle a las empresas para créditos y para subsidios. Y el subsidio eran 140 millones de dólares que era para dárselo a aquellos que habían perdido el empleo o quedaban cesantes temporalmente. Suspendidos era el término legal. Pero cuando ya esas ideas fueron a finales de marzo, el proyecto de decreto el gobierno lo llevó en junio y se aprobó hasta hace 2 semanas en la asamblea o 3 semanas. Ya el presidente lo sancionó el viernes pasado. Perdón, no, hace como 10 días lo sancionó. O sea, ya es ley. Hoy que falta que el Bandesal dé las normas y ejecute. Pero ese dinero que iba para los trabajadores, dijeron, ya no se los demos porque ya no son trabajadores y queremos que la economía siga funcionando. Entonces, apoyemos al que sigue operando. Entonces, ahí ya está discriminando en contra de los que salieron perjudicados, que son perdedores en esta crisis. Y han dicho, bueno, el que tuvo capacidad de resistencia, apoyemos lo que siga. Y yo lo entiendo, porque tiene una lógica de que la economía siga caminando. Pero nadie habla de los perdedores, que ahora van a ser nuevos pobres. Que son los que se quedaron en el camino, los que se quedaron en el camino. Así es. Entonces, que cerrar. Ajá. Sí. El país no puede ser que tú digas, miren, de 3,000 millones de dólares, no tuvimos la capacidad de ayudarle a ese que quedó sin empleo. Pero sí le vamos a dar a la gente, a todos, vean, y han andado repartiendo canastas hasta en las clases altas. Ahí han salido los furgones que van para Santa Elena y otras colonias de San Benito. O sea, por favor, si este es un país pobre, tú tenés que darle la ayuda a los que tienen necesidad, a los verdaderos pobres. Y esta crisis construyó otros damnificados, si cabe el término, que serían esos que estaban perdiendo el empleo y esos empresarios que había que evitar que no destruyeran
la fuente de empleo, porque se entendió mal el gobierno. Cuando el gobierno decía, después levantamos la economía, eso es falso. El que ya quebró, quebró. O sea, ese tipo está endeudado, debe alquileres, le debe a proveedores, le ha quedado maquinaria que la va a tener que rematar. Perdón la ingenuidad, Rafa. Entonces, para ese microempresario que tuvo que cerrar, no hay dentro de estos 600 millones del fideicomiso un fondo para decirle, vaya, aquí está el capital de trabajo para que usted comience a operar nuevamente. Dianita, o sea, 140 millones de dólares para todos los microempresarios del país, eso va a ser una barrida. Y están poniendo, en la ley le pusieron que solamente se le iba a aprobar el crédito para aquellos que tuvieran un crédito y fueran clase A o B en riesgo. O sea, fueran buenos clientes con el sistema bancario. O sea, ya de entrada marginaste a medio humanidad. Bueno, pero esa decisión la ha tomado la Asamblea, no el presidente. Ojo, así lo mandó el Ejecutivo el proyecto. Y algo que le querías cambiar, se armaba, ya los conoces. Ese muñeco lo armó el gobierno y en concreto lo armó el hermano del presidente, Karim, con la gente de ANED. Esto no es secreto, lo ha dicho la gente de la ANED. Ellos lo armaron y así lo llevaron a la asamblea y de aquello de intocable, ¿verdad? Le pudieron cambiar un par de cositas, pero con el riesgo de que se pudiera desplomar. Afortunadamente pasó así. Y así venía, y así lo ha diseñado Bandesal, perdón. Y esa ha sido la discusión entre ANED, ¿verdad? Y la gente del gobierno. Eso es algo que ellos han cocinado y que le pidieron el apoyo a los partidos de empujarlo así. Y así se ha ido. Entonces ahí va a haber un montón de gente que ni sabe que tiene la aspiración, pero que no sabe de que ya en la ley lo marginaron. Héctor. Tenemos, si lo vemos como una familia, tenemos un cipote, un hijo, que primero vino y te pidió el dinero que andabas en la billetera, con la paja de que había un gran negocio. Le diste el dinero de la billetera. Después vino y te dijo que necesitaba más, que les prestara, que les dieran las tarjetas de crédito porque el negocio iba a ser buenísimo. Y le diste las tarjetas de crédito. Ahorita está viniendo con las escrituras de la casa, que va a hipotecar la casa. Pero no te ha dado cuenta ni de lo que hizo con el dinero en efectivo que te sacó de la billetera, ni en qué ha utilizado el dinero de las tarjetas de crédito. Y tiene el cinismo de hacer cadenas nacionales para decir que son los diputados los que no quieren colaborar con él. Y le digo cinismo. Pobrecito yo, el victimismo que ha comprado vende lástima para cosechar lealtades. Le dan vuelta a todo y si las cosas que yo mando, si las cosas que Bukele manda a la Asamblea Legislativa no se le aprueban tal cual él quiere, la veta. Una actitud típica de una persona irresponsable, el todo o el nada. A lo largo de toda esta crisis ha rechazado sistemáticamente la ayuda de cualquier profesional. Se ha burlado y desacreditado al colegio médico, a la UCA, a los medios de comunicación, a la Gavidia, al doctor Picardo, a Javier Simán, a la NEP. Aquí todo el mundo tiene la culpa. Mi muchachito, él no. Él es perfecto. Él todo lo hace bien. Y con su mafia, que manda a la Asamblea a negociar, llega por el todo o nada. Y mientras en la Asamblea Legislativa no tengamos gente, no tengamos diputados con la entereza moral, con el coraje y la valentía de decirle basta ya, El Salvador se va a seguir yendo a pique. Rodolfo Parker lo dijo en Comisión Política el día que le aprobaron los 1.000 millones más. Van a tronar el país. Ya lo tronaron. Pero tenemos una memoria, el salvadoreño no tiene una miopía histórica, tenemos ceguera histórica.
Se nos olvida que el señor el 9 de marzo se fue a meter con el ejército a la Asamblea Legislativa y después llegó a los mercados internacionales pidiendo pisto y por Dios santo, ¿qué inversionista, qué financista, quién le va a querer dar pisto a un país en el que no se sabe a qué horas le va a dar la gana al presidente de dar un autogolpe de Estado y desarmar la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa? Que le habló Dios, dijo el 9 de febrero, ¿sí? De ahí de la Santa Elena, y le dijeron, mira, calmala. Esa es la realidad que tenemos en El Salvador. Nos ponemos a ver las cositas y perdemos de vista el árbol del chiste diario, de la estupidez cotidiana de algún funcionario, nos impide ver por completo el abismo que está detrás de ese árbol. Entonces sí, el problema principal es contener un modelo de improvisación, un modelo que no atiende a nadie, un modelo que no oye y que está formado por gente que solamente se dedica a rendirle culto a la figura del presidente. Entonces, y ese gran problema que tenemos, no somos capaces de entenderlo. Si seguimos pensando que es un gobierno común y silvestre, con un partido común y silvestre, y que estas van a ser otras elecciones de regalar cacerolas, delantales, calendarios y hasta ropa interior con los colores del partido, estamos totalmente equivocados. A ver, pero reiteramos ahí un poco la pregunta, vaya, porque ustedes van por partidos políticos tradicionales y no sienten que, pues, vaya, ante esta popularidad del presidente, porque hay mucha gente lo está apoyando y es una realidad. Ahí lo dicen las encuestas. Ahí están en las encuestas. Pues ustedes van en partidos que tienen cuesta arriba a ganarse nuevamente la credibilidad de la población o del votante. Rafael. O sea, hay que sacar el pechito individual, que no sé, porque como partido político, como dice Tony, está cuesta arriba. O sea, tienen que venderse las personas que van para diputado como personas y vender sus capacidades y su compromiso. Perdón, sí, totalmente de acuerdo con ambos. Totalmente de acuerdo, y yo creo que aquí el tema es que la oferta ahora es individual, aunque los vehículos son partidos. Y por supuesto que cada vehículo tiene, como un carro, puede tener choques, las luces no están muy buenas, el vidrio está quebrado, el parabrisas, el carro como que es carro de policía, todo chocado, etcétera. Pero al final tú lo que estás vendiendo es al conductor, o a los que van atrás en la cabina, etcétera. Y ese es el esfuerzo, ir en ese carro, pero tener la capacidad de diferenciarse y decir, yo soy una persona capaz, honesta y correcta y puedo contribuir al país. Y tengo la capacidad de entendimiento y sobre todo, al menos en la parte económica, yo tengo la claridad de la situación, de qué se nos viene, y eso es bien importante para tomar decisiones. Porque a la población la reacción hubiese sido diferente si tú le dices, miren, nos vamos a reventar más de 3,000 millones de dólares y después les voy a subir los impuestos. ¿Cuál hubiera sido la reacción? ¿Hubiera sido la misma? Yo creo que no. Y eso es lo que va a ocurrir aquí, porque lo simpático es un gobierno populista con dinero. Pero lo que es una desgracia para la sociedad es un gobierno populista sin dinero. Y vamos a transitar de un gobierno con dinero en pocos meses a un gobierno sin dinero, donde va a empezar a poner impuestos y recortar gastos. Y ahí te vas a caer en la cuenta del error de no tener gente capaz en la asamblea que dijera las cosas adecuadas en el momento correcto y que tuviera la capacidad de tener la voz, porque ahora hasta eso cuesta en esta sociedad, tener esa vitrina de que te escuchen. Que gracias por la oportunidad a ustedes, pero es bien importante que la gente profesional, competente, correcta y honesta se haga un espacio en este país, porque no son los que están liderando, y lo podemos ver en la crisis de salud. La crisis de salud, las decisiones no las han tomado los expertos epidemiólogos del país. Hace rato se hubiera creado una comisión de unos 7, 5 expertos en epidemiología y hubieran decidido qué hacer en cada momento.
Eso hasta el momento no lo tenemos y eso es grave. Eso ha significado que políticos estén decidiendo. Este es un problema de salud. Tuvimos que haberle dejado el tema a los expertos en salud. Igual lo que viene una crisis económica. Hubiésemos ya tenido una mesa de expertos económicos discutiendo lo que se nos viene. Porque lo peor, la gente cree que esto viene lejos. No, el presupuesto de septiembre, que es para el próximo año, ya debe tener medidas. Si no, el Fondo Monetario nos va a rechazar. Es más, el gobierno ya debería estar sentado con el fondo, trazando las líneas gruesas de lo que va a ser ese próximo año en materia económica. ¿Cuáles crees que son las medidas a las que, vaya, yo no creo que ningún gobierno se dispare en el pie y ponga impuestos antes de una elección legislativa o municipal? Pero ¿cuáles son, crees tú, los compromisos que estaría tomando o asumiendo el gobierno con el Fondo Monetario Internacional o con los organismos internacionales? A esto quisiera agregar, perdón Rafa, a esto quisiera agregar declaraciones del ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, el día de ayer, que dijo que están viendo una nueva estratificación del impuesto sobre la renta. Vaya, ahí ya estás cayendo en la cuenta. Ya está hablando de que va a modificar la tabla de impuestos y que va a subir algunas tasas. O sea, ya te está hablando de subir impuestos. ¿Y eso es por qué? Porque el presupuesto ya debe traer señales de que vas a ajustar. Y eso responde a un punto. Y es que el gobierno, cuando le dio el préstamo al Fondo Monetario, aquellos 389 millones, que fue el inicio de todo el arranque de la deuda, se lo dio, pero firmó el gobierno una carta compromiso que iba a hacer un ajuste de 3 puntos. Estamos hablando en abril, Dianita, inicios de abril. El gobierno se comprometió a hacer un ajuste de 3 puntos en el año 21 y 22. Pero hoy, después de todo el desmadre de gasto que hicieron, que tiraron la casa por la ventana, han gastado y sacrificado ingresos por 11 puntos del PIB y ya teníamos un déficit de 3, o sea que el déficit va a parar como en 14%, y como tú tienes que quitar los gastos que ya no van a estar el otro año, que eso sería la inversión del hospital ya no va a estar, todo lo que gastaron en alimentos, los $300, todo eso ya no va a estar, entonces ese gasto extra se le quita, pero el otro año te va a quedar un déficit mínimo arriba de 6 puntos del PIB. Entonces el fondo les va a decir, miren, el problema de ustedes cuando conversamos en la carta de entendimiento era de 3 puntos. Hoy el problema de ustedes es de más de 6 puntos. Entonces el ajuste ya no tiene que ser de 3, tiene que ser por lo menos de 5 o 6 puntos, y eso es una planadora para la sociedad. Entonces lo vamos a dosificar ya no en 2, sino en 3 años. Entonces el gobierno ya está con tu expresión de que están pensando modificar la tabla de impuestos, ya están hablando de subir impuestos sobre la renta. Y ojo, acuérdense que aquí eso se puede ver de dos maneras. Es cierto, el gobierno necesita más dinero para ellos, porque subieron la cuenta ellos. Pero hoy en día, por las decisiones de ellos, han quebrado las empresas han vendido poco, y el otro año, aun cuando suban las tasas que quieran subir, les va a costar recaudar lo mismo. Y lo que más se necesita ahora es levantar, crear empleos. Y ahí lo que se necesita es apoyar a las empresas con más créditos, apalancarlas, dejar de estar comprando afuera y comprarle a los mismos empresarios de acá. Todo eso es lo que nos puede ayudar, porque más impuestos no es la solución en una recesión que ya la tenemos. Eso es construir un hoyo más grande. ¿IVA escalonado, por ejemplo, se podría venir también? Mira, sí, o sea, acuérdate que el gobierno ahorita lo que va a andar buscando para resolver un problema de un déficit de 6 puntos es una locura. No te extrañe que le termine metiendo mano a impuestos selectivos, ¿verdad? A los carros, cosas de ese tipo, que ellos dicen, sí, lo pagan los ricos, eso es cierto, los que tienen más, probablemente, pero al final todos pierden algo de empleo, todos pierden algo de valor. Porque lo que hay que entender es que los impuestos el gobierno se los carga a aquellos que generan valor. Es decir, de lo que alguien produce, el gobierno le quita y se lo quita al privado, que después lo podría utilizar el privado en inversión o en comprar más. Entonces, ese tema es el que te digo de que aquí no se discutió.
Aquí andan regalando de todo y la gente lo cacha bien contenta y hasta la clase media y la clase alta está cachando las bolsas, pero lo que no le han dicho es que después le vienen los Muchos hemos impuestos. dicho que no, muchos hemos dicho que no, Rafael. No, eso está bien. Y hay gente que ha dicho, yo lo agarro y se lo doy a la muchacha, No, a la persona que me ayuda. No. ¿Verdad? Ajá, sí, Yo cabal, lo que pasa he platicado con mucha gente y me han dicho, no, yo lo voy a agarrar, pero se lo voy a dar a tal persona, etcétera. Pero han salido las imágenes por todos lados y han andado en todas las colonias. Pero es cierto, hay personas que han dicho que no, eso es correcto. Pero el punto es que esos bienes ahí están, alguien los va a agarrar. Ya el gasto ya se hizo, Dianita. O sea, la leche ya se derramó. Quiero leer parte de esta nota periodística con las declaraciones del ministro de Hacienda. Lo aseguró ayer que trabaja en la reestructuración del sistema tributario del país. Negó que tengan intenciones de aumentar la tasa del IVA, ¿verdad? Dice que los contribuyentes con más ingresos paguen más impuestos. Nadie está considerando aumentar el IVA, al contrario, dice, pero quien tiene más ingresos es quien debe contribuir más al Estado. Entonces se refiere a la declaración del impuesto sobre la renta. Sí, son renta. Se habló del impuesto al patrimonio, sí, de formalizar a los informales. Son impuestos al que tiene más, ¿vea? Pero aquí en el país los que tienen más no son muchos, Dianita. El que tiene más ya paga más. Además, y el grave problema. Ese que tiene más, que ellos quieren ir a pescar con tasa más alta, es el que tiene más facilidad de irse a invertir afuera. Exacto. Así que se están disparando al pie, ¿verdad? Aquí y el otro tema, Anita, es que este problema, ¿por qué es? Porque nosotros salimos a gastar a lo loco, salimos a conseguir deuda por 3,000 millones de dólares. Pregunta, ¿cuánto hemos gastado en lo estrictamente sanitario de esos 3,000 millones de dólares? Tírame el dato que quieras, no pasa de 200, 300 millones de dólares. O sea que salimos a agarrar 10 veces la necesidad real. Hay países que han gastado 1 punto del PIB, 2 puntos del PIB, y la media de América Latina 3,8. Nosotros 11%, entre aumento de gastos por el COVID y sacrificio de impuestos, de ingresos. Lo cierto es que todavía el gobierno anda consiguiendo estos dineros y muchos de estos instrumentos todavía no han llegado, todavía no han, o sea, Tony, te corrijo, ya todo ese dinero ya está levantado. Prácticamente lo último que falta es lo del BESI. Pero vaya, de los organismos, con los 600 del BESI vas a llegar a más o menos 1.600 millones de dólares. ¿Ok? El bono de 1,000 llegas a 2,600. Levantaste 500 en letes, ya pasaste de 3,000. Y agarraste 480 por CETES, ya llegaste a los 4,000 más o menos. Entonces, la otra emisión o lo que falte es nada más para sustituir los letes y sustituir los CETES, que sería otra emisión de más o menos 1,000 millones. Pero el dinero, lo que tú tenías de objetivo de levantar de más de 3,000 millones de dólares, incluyendo los 645 que ya llevaba el presupuesto, ese dinero ya lo tiene el gobierno. Claro, lo único que falta son los 600 del BESI, pero todo el dinero ya está levantado. O sea, los 3,000 ya están levantados. Eso está en bodas del Banco Central o ya se fue en gasto. Bueno, lo que te quería decir es que los instrumentos todavía de manera operativa o práctica no se están viendo todavía, o van de sal, o si van a entrar por la banca privada, yo no sé, todavía no se ha materializado todo eso. Sí, es lo que quiero decir. Tony, es que ahí hay dos programas, el de subsidios para los trabajadores, que ya lo hicieron más bien subsidio para el empresario, que siga trabajando, y el otro es crédito, que eran 360 millones de dólares de crédito, pero ahí van todas las empresas, hasta con ventas hasta 7 millones de dólares al año y no más de 100 empleados. Ahí son empresas formales, o sea que están cotizando al seguro, que tienen su registro de IVA, son formales, ¿ok? No es micro, son empresas formales. Pero igual, Tony, 360 millones de dólares, eso no es suficiente para todas las necesidades de los empresarios formales.
eso igual va a ser una barrida rápida. Ok, Héctor, son las 9:06. Quisiéramos tus palabras finales. Pues, bueno, en primer lugar agradecerles y resumir un poco lo que tan doctamente ha expresado Rafael con respecto a la reforma fiscal y por qué es necesario que gente como los candidatos del PDC entren a la Asamblea Legislativa. Yo pensé que ibas a decir, voy a votar por Rafael también. No vote en San Salvador. Porque con Héctor vota en La Libertad. Es cierto. Ahora el problema, ahora que ya pasó la borrachera, o que todavía está en la borrachera el gobierno de andar comprando y botando dinero por todos lados. Cito un caso particular, 250 y tantos millones en el Ministerio de Agricultura, Ganadería, que prefirieron comprarle a proveedores extranjeros y no a los locales. Toda esta pachanga que ha hecho el señor Bukele con su mafia, la vamos a terminar pagando los que ya pagamos impuestos. Y ahí es donde entra la necesidad urgente e imperiosa de que hayamos personas en la Asamblea Legislativa que a la hora de los que hubo le podamos decir no. Porque hasta este momento en las negociaciones, en el dimes y direte, el de arriba tiene quien lo represente y el de abajo también. Perdón por la expresión, pero los que estamos bien jodidos somos los de en medio. Pagamos el seguro social, con el IVA pagamos el sistema de salud pública, nos descuentan el seguro social, pero mis hijos los tengo que llevar donde un médico particular y la medicina se las compro yo. Pero ahí en la Asamblea Legislativa, en muchas ocasiones se ha preferido privilegiar a los grandes empresarios, a esos que se fueron a reunir con el señor presidente, mientras pactaba una cosa distinta con la NEP. Y cuidar, porque está la otra punta que se dedica a cuidar a los más pobres de los pobres, o por lo menos esa es la paja que nos da. Aquí los abandonados somos la clase media, los empleados, los trabajadores, los verdaderamente explotados, los que pagamos impuestos pero no recibimos nada a cambio. Es necesario ya llevar un poco de sentido común a la Asamblea. Esa comisión de Hacienda, basta con ver el tronco de economista que tenemos de presidente de la Comisión de Hacienda. Basta con darnos cuenta de la sinvergüenzada que está ocurriendo en las candidaturas entre Nuevas Ideas y Gana. Y tenemos que apartarnos de una vez por todas de la maldita, y la llamo maldita corrección política, que quiere que todo lo hablemos bonito y que todo lo digamos bonito. Mientras ellos se dedican a ofendernos y a querer callarnos, la respuesta nuestra tiene que ser muy docta. Pues entonces Héctor Mengíbar Toyito dice, yo ya estoy harto de eso. Estoy harto como la gente que pretendo representar. Ya no se puede. No podemos seguir a expensas de un gobierno que improvisa todo, que ofrece hospitales y después dice que son 3 o 4 etapas, que dice que va a regalar $300 al mes para que se mantengan, pero que después dice que no puede. Un gobierno que no atiende a nadie. No se puede negociar. Si no es desde una posición de poder con un gobierno como el que tenemos, porque hasta el ministro de Defensa le ha jurado su lealtad, el director de la Policía Nacional le ha jurado su lealtad. Y aunque ellos tengan las armas, nosotros tenemos las razones. Y por eso es que en febrero tenemos que detener este desastre que le están haciendo a nuestro país, al país de nuestros hijos y de nuestros nietos. Esos 3,000 millones van a 32 años. Ya se va a ir pensionando mi hija que recién se va graduando y todavía va a tener que seguir pagando la payasada que hizo este señor. Bueno, Héctor, ahí está. Los espacios están abiertos en este programa, pues vamos a ir conociendo de aquí hasta febrero, Diana Verónica, distintos candidatos. A Héctor lo tuvimos en la campaña anterior. Ajá, hemos invitado, hay que decir que hemos invitado también ya a la gente de Nuevas Ideas, ¿no? Sí, Nuevas Ideas estaba invitado también a esta charla. A ver, y Rafa, ¿ya te habías tirado tú anteriormente a diputado o es la primera vez? No, ese es el segundo intento, pero el primero fue hace 2 periodos. Ah, ok. Y pero no sí, digamos, digamos... no había quedado con ganas de meterme a esto, soy sincero, pero sí he visto la amenaza del país y la necesidad de que gente competente
se meta a defender los intereses de los ciudadanos. Nunca como antes teníamos amenazadas las libertades. Y en cuanto a Héctor, a todito, con sal o sin sal, ¿cómo es? Yo sí creo que él es una persona valiosa, es un buen hombre, yo lo respeto y sí considero que es una de las personas que la Asamblea merecería tener ahí, que tiene los méritos. Desafortunadamente yo solo puedo darle voto moral, porque yo voto en San Salvador y además estoy corriendo, pero sí es un buen hombre y ojalá logre su objetivo. Se escuchó como, además voy a votar por mí, ¿no? Pues sí, pues. Lo que pasa es que voy por San Salvador, entonces no puedo, solo le puedo dar voto solidario, moral. Ok. Bueno, gracias. Lo No, mejor, usted, Rafael, Dios quiera que de la forma en la que sea, primero Dios entremos, y no digo en tres, primero Dios entremos, pero si no debemos quedarnos cerca, porque gente con el conocimiento que tú tienes, Rafael, es urgente que permanezca a la par, y en tu calidad de ciudadano jalándoles las orejas a los diputados de tu fracción cuando se quieran salir del huacal, que atiendan también a las recomendaciones de alguien como Rafael Lemus es urgente. Yo por mi lado hago lo mismo en el PDC, no se preocupen, ahí el doctor Parker puede dar fe de eso. Bueno, mira, y gracias a todos los que están pendientes de nuestro espacio de entrevista. Ahí está diciendo la audiencia que como Héctor pues tiene un fondo verde, ¿verdad? Que es parte del mensaje. Entonces dicen que yo también estoy dando un mensaje con el fondo que tengo. Quiere decir que estoy en el cuarto de mi hija, estamos transmitiendo desde casa, Tony y yo, estoy en el cuarto de mi hija y mi hija hace, ¿qué? Unos 8 años decidió que este el color piscina, el que quería del cuarto, ¿verdad? Entonces, por ahí están diciendo que yo con el color de mi fondo estoy diciendo mucho. Bueno, cada quien, ¿verdad? Pero para nada. Neutral. No, sí, no, yo ya no le creo a nadie, Así que no, este color de mi back no es por nuevas ideas, ¿verdad? Es el color del cuarto de mi hija. Muy bien, gracias, señores. Gracias a ustedes, muy amable. Ahí está. Bueno, es parte de lo que piensa, es parte, Diana Verónica, de lo que piensan los candidatos que en este caso son de oposición. Héctor, Rafael, gracias. No, Y nosotros